Mi tema de exposición es generalidades de lógica matemática. Para esto debemos saber qué es una proposición. Una proposición es una unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. Los elementos fundamentales de la lógica son las proposiciones. Por ello, las oraciones que no son falsas ni verdaderas, las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo o las que demuestran algún tipo de imprecisión, es decir, que carecen de sentido, no son el objeto de estudio de la lógica. Como primer punto, tenemos oraciones que son proposiciones. Algunos ejemplos son: 5 es número primo, menos 17 más 38 es igual a 21. Todos los números enteros son positivos. Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. Las oraciones anteriormente expuestas son proposiciones, ya que son verdaderas o son falsas, es decir, podemos darle una calificación a estas oraciones. Todas ellas pueden ser calificadas por el lector con precisión y también podemos calificarlas sin ambigüedades o subjetivismos. Usualmente las primeras letras del alfabeto español en minúsculas se utilizan para representar las proposiciones. Como por ejemplo, en este caso, podemos representar la proposición número 1. Ponemos una letra a elegir, en este caso elegí la A minúscula y representé mi primera proposición. 5 es número primo. Las oraciones que no son proposiciones. Voy a leer los siguientes ejemplos. Lava el auto, por favor. Hola, ¿cómo estás? Apúrate. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. X más 5 es igual a 9. Mañana se acabará el mundo. Las primeras 4 oraciones no son proposiciones porque se puede establecer que no tienen un valor real de verdad. Generalmente las oraciones imperativas, exclamativas e interrogativas no son preposiciones. El quinto enunciado no es una proposición, ya que el valor de X no es preciso y por lo tanto no se puede establecer su valor de verdad. La sexta oración no es una proposición porque no sabemos, no podemos determinar en realidad si se acabará o no el mundo. Entonces, como puede ser algo ambiguo, entonces no es una proposición. Vamos a conocer qué es un valor de verdad. Un valor de verdad es la cualidad de veracidad que describe adecuadamente una proposición. Esta puede ser verdadera o falsa. ¿Cómo lo representamos? El valor verdadero lo podemos representar con el número 1, con una V de verdadero, con una T que a su vez significa true, que significa verdadero en traducido del inglés. Y falso lo calificamos como 0, como F de falso, o a su vez F de false, que es traducido también del inglés. Una tabla de verdad es una representación con la que podemos expresar los posibles valores de verdad que podrá tener una proposición. Aquí podemos ver las construcciones de tablas de verdad. En este caso que tenemos una variable, vamos a tener que una opción es falsa y la siguiente opción es verdadera. Podemos tener esos dos resultados. En caso de tener dos proposiciones, vamos a usar una fórmula que es 2 elevado a la n. Ese 2 elevado a la n significa que n va a ser el número de proposiciones que vamos a tener. Es decir, si en este caso tenemos 2, para resolver esto, vamos a poner 2 elevado a la 2, que su resultado nos va a dar 4, porque 2 por 2 es 4. Entonces, vamos a dividir ese 4 y vamos a poner que 2 resultados van a ser falsos y 2 resultados positivos. Y para la siguiente proposición vamos a alternar los valores, uno falso, uno verdadero, uno falso y uno verdadero.
En el caso de tener 3 proposiciones, vamos a hacer lo mismo. Elevamos 2 a la 3 o al cubo, que nos quiere decir el número de proposiciones que tenemos. Como su resultado nos va a dar 8, porque 2 por 2 por 2 es 8, ese 8 lo dividimos en 2 partes, 4 y 4. Para nuestra primera proposición tenemos 4 opciones que van a ser falsas y 4 verdaderas. Para nuestra segunda, eso de aquí lo alternamos, ponemos 2 opciones falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas. Y del mismo modo, la última proposición, que vamos a tener un valor falso y un verdadero, y así lo vamos alternando hasta completar nuestros valores de la tabla. Las proposiciones que no son simples, vamos a leer algunos de esos ejemplos. Entre estos tenemos: no te encontré en tu casa, fui al banco y estaba cerrado, tengo una moneda de 5 centavos o una moneda de 10. El carro de Juan o es azul o es negro. Si me gano la lotería, entonces me compro una casa. Estudio en la ESPOL si y solo si me esfuerzo. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de sus casos. En el caso de la negación, tenemos que una opción es verdad y una opción falsa. Entonces la negación de algo falso es algo real y la negación de algo verdadero es algo falso. Gramaticalmente podemos decir que significa no, ni, no es verdad que, no es cierto que. Tenemos un ejemplo: a, preposición a, tengo un billete de $5. Entonces, la negación de a sería no tengo un billete de $5. Tenemos también el caso de la conjunción. A la conjunción la vamos a expresar de este modo. Gramaticalmente tenemos que significa y, pero, más. También la podemos representar con una coma, con un punto o con un punto y coma. Dentro de esta tabla, como en este caso tenemos 2 proposiciones, vamos a decir que 2 falsas, 2 verdaderas, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera. En este caso, para poder saber el resultado, tenemos que decir que cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es verdadera, nuestro resultado va a ser verdadero, es decir, nuestra conjunción de ambas proposiciones será verdadero. Caso contrario, todo será falso. Un ejemplo de esto es: proposición A, obtengo buenas notas. Proposición B, gano una beca. Entonces, A conjunción de B, obtengo buenas notas y gano una beca, usando las formas gramaticales. En el caso de la disyunción, tenemos que simbólicamente lo representamos así. Gramaticalmente significa o. Para poder resolver una disyunción, nos dice que si nuestra primera proposición es falsa y nuestra segunda proposición es falsa, nuestra disyunción será falsa. Caso contrario, todo será verdadero. Ejemplos de esto: la primera proposición nos dice que tengo un libro de trigonometría. Nuestra segunda proposición, tengo un libro de álgebra. Entonces, A disyunción de B nos dice que tengo un libro de trigonometría o uno de álgebra. Al momento de hacer las disyunciones exclusivas, lo expresamos simbólicamente así. Gramaticalmente significa o solo, o solamente, o. Al momento de construir nuestra tabla, nos quiere decir que cuando tenemos nuestras proposiciones sean 2 falsas o 2 verdaderas, nuestros resultados van a ser falsos. Pero al momento de tener una falsa y una verdadera, nuestro resultado será 1. Los ejemplos son: proposición A, estoy en Quito. Proposición B, estoy en Guayaquil.
A, disyunción exclusiva de B, nos dice que o estoy en Quito o estoy en Guayaquil. Luego tenemos también nuestra forma condicional, que gramaticalmente significa si A, entonces B, A si solo si B, A solamente si B, B si A, B, B con la condición de que A, entre muchas otras. Nuestra forma condicional vamos a usar una flechita. Al momento de ver en nuestra tabla de verdad, podemos deducir que si nuestra primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, nuestro resultado va a ser falso. El resto todo va a ser verdadero, porque aquí tenemos falso, falso, nos va a dar verdadero. Uno falso y uno verdadero nos va a dar un verdadero. 1 y 1 nos va a dar un verdadero. Como ejemplo tenemos proposición A, Juan gana el concurso. Proposición B, Juan dona $10,000. Nuestra condicional de A condicional de B nos dice que si Juan gana el concurso, entonces dona $10,000. Esto podemos verlo con nuestra forma gramatical, si A, entonces B. Entonces, si Juan gana el concurso, entonces Juan dona $10,000. También tenemos otras formas condicionales que son recíproca, inversa y contrarrecíproca. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos B como condicional de A y es representada simbólicamente como lo ven en la imagen. Inversa nos quiere decir que negación de A, condicional de negación de B. Y nuestra contrarrecíproca va a ser negación de B, condicional de negación de A. Y por último tenemos a la bicondicional. La bicondicional la vamos a expresar de esta manera, como una flecha que va hacia ambos lados. Gramaticalmente quiere decir A sí y solo si B, A sí y solamente si B, A implica B y B implica A cuando y solo cuando B. En este caso podemos ver que nuestra tabla de verdad nos dice que cuando ambas proposiciones son iguales, es decir, si las dos son falsas o las dos son verdaderas, vamos a tener un resultado verdadero. Pero si son una falsa y una verdadera, nuestro resultado va a ser falso. Como ejemplo tenemos un triángulo es equilátero, nuestra primera proposición, y nuestra proposición B o la segunda proposición, un triángulo es equiángulo. Y al momento de hacer nuestra bicondicional, A bicondicional de B, un triángulo es equilátero si y solo si es equiángulo. Gracias.